Hola chicos, hoy vamos a trabajar con el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. Para empezar, vamos a recordar que en la prehistoria hay 3 periodos: paleolítico, neolítico y edad de los metales. El paleolítico es cuando aparecen los primeros hombres que se alimentaban de la pesca, la caza y la recolección, y además eran nómades porque se desplazaban para conseguir comida. En el neolítico se produce un enorme cambio con respecto a la alimentación, ya que los hombres comenzaron a cultivar plantas y domesticar animales, lo que les permitió vivir en un lugar fijo, o sea, volverse sedentarios. Las casas eran viviendas fijas y con ellas se formaron las primeras aldeas, que luego fueron creciendo y transformándose en poblados que comenzaron a comerciar con otros a través del trueque. Tanto los hombres del Paleolítico como del Neolítico utilizaron la piedra para fabricar sus herramientas. La tercera etapa es la edad de los metales, la última de la prehistoria, y se caracteriza por el uso del metal como materia prima para fabricar herramientas, armas y objetos de decoración. Al trabajo del metal se lo llamó metalurgia. En esta etapa se produjeron enormes cambios en la vida del ser humano y surgieron en un lugar específico del planeta llamado Medio Oriente. Este lugar es una región donde se unen 3 continentes: Europa, África y Asia. Dentro de esta región hay una zona llamada Media Luna de las Tierras Fértiles, ya que es como un arco que abarca la zona de Mesopotamia y Egipto, y que se caracteriza por tener tierras muy fértiles. Es decir, que dan muchos frutos y vegetales. Y también existen muchas especies de animales y peces, porque además es una zona de mucha agua, donde se encuentran importantes ríos como el Tigris, el Éufrates y el Nilo. Aquí es el lugar donde los hombres descubrieron cómo cultivar y domesticar animales en la Revolución Neolítica. La edad de los metales es un gran periodo de transformación para las personas que vivieron en el creciente fértil, ya que al trabajar el metal comienzan a surgir cambios en la sociedad y la economía de los poblados. Vamos a enumerar ahora los cambios de la edad de los metales. En primer lugar, la agricultura y la ganadería permitieron un aumento de la población, y la acumulación de excedentes de los cultivos se pudieron comerciar con otros pueblos mediante el trueque. En segundo lugar, con la aparición del metal, llegaron los primeros oficios. Así, las personas que se dedicaban exclusivamente al metal eran herreros, al comercio comerciantes y a la cerámica artesanos. En tercer lugar, aparece con el metal la acumulación de riquezas por parte de los comerciantes, que eran los que más ganaban y comenzaron a tener más poder dentro de la sociedad. Así surgen los grupos sociales diferenciados por el poder y el dinero. En cuarto lugar, aparecen los primeros enfrentamientos entre poblados por la acumulación de riquezas. Las aldeas se hicieron más grandes y se fortificaron, es decir, levantaron murallas para protegerse de sus enemigos. Por lo tanto, es aquí donde surgen los guerreros encargados de la protección de las ciudades. Y para comandar las guerras aparecen los primeros jefes que luego se convertirán en reyes. En quinto lugar, todos los cambios permitieron la creación de las civilizaciones en la zona del creciente fértil, como las de Mesopotamia y Egipto. Debido al desarrollo que alcanzaron estas civilizaciones, aparecerá la escritura, y con ella el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. La escritura aparece por primera vez en la Mesopotamia asiática, dentro de la región de la Media Luna Fértil. Mesopotamia significa tierra entre ríos, y en este caso, la Mesopotamia asiática está entre los ríos Éufrates y Tigris. Estas tierras fértiles daban muchísima producción agrícola, y como dijimos antes, aparecen grandes ciudades que evolucionaron hasta tener miles de habitantes que levantaron murallas para protegerlas. La primera civilización que se instaló en la Mesopotamia fue la Sumeria, y sus ciudades más importantes fueron Ur y Uruk. Había muchas ciudades sumerias que tenían la misma cultura, es decir, el mismo idioma, las mismas creencias, costumbres, religión, pero eran ciudades-estado. ¿Qué significa que sea una ciudad-estado? Este concepto tenés que aprenderlo muy bien. Significa que aunque todos tenían la misma cultura, cada una funcionaba de manera independiente,
con su propio gobierno, es decir, su propio rey. En el centro de cada ciudad estaba el templo, controlado por los sacerdotes que eran los encargados de dirigir el culto a los dioses. El gobierno de cada ciudad estaba a cargo del rey, que había surgido de entre los más poderosos guerreros. Veamos ahora la historia de los pueblos que ocuparon la Mesopotamia asiática. A lo largo de su extensa historia, esta región fue dominada por distintas ciudades-estados que se fueron haciendo más poderosas que otras. Como vimos, las primeras ciudades poderosas fueron la de los sumerios, en el sur de la Mesopotamia. Pero luego de 1500 años de supremacía, comenzaron a perder importancia frente a una ciudad de la zona media de la Mesopotamia llamada Akkad o Acadia. Su rey, Sargón I, sometió a todas las ciudades y creó el Imperio Acadio, un estado centralizado donde todos debían obedecerlo. Luego de 400 años de dominio, los acadios fueron derrotados por otra ciudad-estado de la Mesopotamia, Babilonia. Su rey, Hammurabi, realizó muchas conquistas militares, ya que fue un rey guerrero y conquistador, que extendió el reino de Babilonia a toda la Mesopotamia. Para mantenerse en el poder, el rey creó un código de leyes llamado Código Hammurabi, para mantener la justicia en su enorme imperio. El imperio babilónico dominó la región por 700 años, pero luego será derrotado por una ciudad más poderosa llamada Asur, ubicada en el norte de la Mesopotamia y ocupada por los asirios. El pueblo asirio era principalmente guerrero. Nadie le ganaba a sus soldados en batalla, por lo que no tenían rival. Eran temidos y poderosos, aunque también violentos, y masacraban poblaciones enteras. Crearon inventos como el carro de combate o la torre de asedio, por la cual podían asaltar murallas, y era imposible ganarles. Por esto, los asirios gobernaron fundamentalmente con el miedo y el terror. Su dominio duró muchísimos siglos, hasta que Babilonia vuelve a surgir como una ciudad capaz de enfrentarlos. En cuanto aparece el imperio neobabilónico, el rey Nabucodonosor II llevará al imperio nuevamente al esplendor. Este rey terriblemente militar creó en Babilonia una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes en su palacio. Así llegamos al fin de la historia de los pueblos de la Mesopotamia, porque estas guerras de un pueblo contra otro va a llegar a su final cuando un pueblo extranjero, ajeno a la región, venga, conquiste la Mesopotamia y termine con el dominio de sus ciudades. Son los persas, que crearon un extensísimo imperio hasta convertirse en una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad. Ahora que conocemos los pueblos que ocuparon la Mesopotamia, vamos a ver cómo estaban organizados. Como dijimos antes, eran ciudades-estados independientes, pero que compartían la misma cultura. Por lo tanto, las características son iguales para todos los pueblos. En primer lugar, la organización política. El gobierno de cada ciudad estaba a cargo de un rey que tenía poder absoluto, ya que la población creía que su poder provenía de los dioses. Además, el cargo era hereditario, ya que pasaba de padres a hijos. El rey reunía todos los poderes en su persona, el militar, el político, el religioso, y además administraba justicia. En la organización social, los pueblos de la Mesopotamia se organizaban de manera jerarquizada. Esto significa que en la población había diferencias muy grandes entre distintos grupos de personas por el trabajo que realizaban dentro de ella. A la cabeza de la sociedad estaba el rey, como ya vimos, que tenía poder absoluto. Por debajo estaba la nobleza y los sacerdotes, que ayudaban a gobernar al rey y formaban parte de la clase privilegiada. Debajo de este grupo estaban los comerciantes, funcionarios y los escribas, que eran hombres libres y muy valorados. Tenían privilegios, pero en menor medida que la nobleza. La mayor parte de la población estaba conformada por campesinos, artesanos y soldados. Eran un grupo de no privilegiados que pagaban impuestos por su trabajo y que sustentaban la alimentación del resto de la sociedad. La última capa eran los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas con deudas. No eran libres y trabajaban sin obtener ningún tipo de pago. En la economía, los pueblos de la Mesopotamia se ocupaban principalmente de la agricultura y la ganadería.
Para esto tenés que saber que toda la tierra era propiedad del Estado, quiere decir que le pertenecían al rey. La mayoría de la población se dedicaba exclusivamente a trabajar la tierra. Pero también existía un grupo menor de artesanos que trabajaban el metal, la cerámica, la lana. Además, el comercio era otra actividad importante, por lo que existía un pequeño grupo que se dedicaba al intercambio y que se había enriquecido mucho. Todas estas actividades económicas estaban controladas por el Estado, que cobraba impuestos a campesinos, artesanos y comerciantes. Con estos impuestos, el rey mantenía a las clases privilegiadas, los nobles y los sacerdotes, y construía grandes obras como palacios, templos, caminos y otras. En cuanto a la religión, todos los pueblos de la Mesopotamia eran politeístas. Quiere decir que creían y adoraban a varios dioses, aunque cada ciudad tenía su dios principal. Por ejemplo, Marduk era el dios de la creación, Shamash el dios del sol, Ishtar la diosa del amor, la guerra, la vida, la fertilidad. Para rendir culto a todos estos dioses se construían los templos que tienen las mismas características de pirámide escalonada llamada zigurat. En cuanto al desarrollo cultural, estudiar a los pueblos de la Mesopotamia es muy importante por todo lo que significa para la civilización actual, o sea, la nuestra. El desarrollo cultural de estos pueblos se transmite hasta nosotros en varios aspectos. En primer lugar, la escritura. La inventaron los sumerios hace más de 5.000 años. ¿Pero por qué lo hicieron? Al crecer las ciudades, surge la necesidad de organizarlas y administrarlas, porque había muchos pobladores. Por ejemplo, ¿cómo llevaban sino la cuenta de la población, o de los alimentos almacenados, o de los impuestos que tenían que cobrar? Al principio eran dibujos, pero luego avanzaron a los signos que marcaban sobre tablas de arcilla fresca que luego ponían a secar al sol para endurecerlas. Esta es la escritura llamada cuneiforme, porque se usaba una caña en forma de cuña, y es la base de nuestro sistema actual de escritura que se basa en los sonidos. La escritura generó luego la literatura, es decir, obras escritas que cuentan la historia de los pueblos de la Mesopotamia. El Código de Leyes representa la aparición de la justicia y la ley. Debido a la dificultad para gobernar los reinos cada vez más grandes, aparecen los primeros códigos en los que se ponían por escrito las leyes. El primero de ellos es el Código de Hammurabi, elaborado por el rey de Babilonia en el año 1750 a.C. Debido a sus conquistas, debía lograr orden en toda la región y por eso su código se basaba en la ley del talión, más conocida como ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si un señor reventaba el ojo de otro señor, el castigo era reventar el suyo. Además, los pueblos de la Mesopotamia inventaron un calendario lunar de 12 meses y las matemáticas a través de un sistema numérico. Llegamos así al final del video. Espero que estudiando la Mesopotamia asiática hayas entendido características de nuestro presente. Así cuando pienses en cómo apareció la escritura, las leyes, la matemática, la literatura, pienses en estos pueblos de la Mesopotamia asiática, su enorme valle fértil, sus ciudades-estados amuralladas, sus reyes poderosos, sus dioses protectores, porque saber de historia nos ayuda a entender el presente.